Lo sumo ahora a Mario Cuevas, es doctor en física, investigador independiente del CONICET y además profesor asociado de la Universidad Austral. Gracias, Mauro, por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Nos toca hablar del uso de la nanotecnología. Algunos quizás del otro lado no saben bien a lo que nos estamos refiriendo, por más de que hace mucho tiempo que existe y que en el último tiempo se empezó a escuchar o empezó, sí, a utilizarse un poco más, me imagino, por sus beneficios. Pero brevemente contanos a qué nos referimos con esta palabra, con este concepto. Bueno, nanotecnología se refiere al estudio de materiales de dimensiones desde 1 nanómetro a 100 nanómetros. Estructuras, un poco más, un poco menos. Pero hay que pensar que 1 nanómetro es como agarrar un granito de arena y partirlo en 1.000.000 de partes y quedarte con un cachito de ese millón. Así que realmente estamos hablando de diseñar, visualizar, fabricar y buscarle la aplicación. Todo esto va acompañado siempre de la aplicación a estructuras que son realmente muy chiquitas. Realmente la nanotecnología, la idea de nanotecnología se inicia ya por fines de los años 50, cuando un físico muy importante pronosticó que cuando pudiéramos ver átomos, moléculas y vamos a realmente poder, la ciencia iba a explotar. Y realmente con la llegada de los instrumentos de medición, de visualización, como microscopio electrónico de barrido, fuerza atómica, etcétera, y las nuevas técnicas de fabricación es lo que estamos observando. Hoy en día todos estamos con nanotecnología. Es difícil encontrar una persona que no tenga algo que no utilice nanotecnología en nuestra vida. Sin embargo, por ahí carecemos de ese conocimiento y no vemos dónde puede estar. Pero desde pensar desde un celular, desde computadoras, desde hasta elementos realmente que vemos a diario, como son semáforos, como estructuras, pinturas que de alguna manera limpian el aire, el agua, para producir energía, LEDs. Bueno, eso es un conjunto que... O sea que está en muchos lados, aunque no nos demos cuenta. Exactamente. Y esto tiene que ver con los beneficios que trae esta tecnología, ¿no? Digo, en cuanto al ahorro del consumo, ¿qué es particularmente? Exacto, sí. Cuando uno piensa en el consumo, piensa en, de alguna manera, esto funciona más o menos como amacar a un chico. O sea, cuando vos amacás a un chico, intuitivamente tomás el largo de la hamaca y en función de eso es el ritmo que le vas poniendo. Porque si amacás fuera de ritmo, sabemos que la hamaca se termina parando. Sí. Cuando vos podés acercarte a producir elementos muy chiquitos, para de alguna manera ponerlos en resonancia, de alguna manera con lo que nosotros necesitamos, podés ahorrar mucha energía de la misma forma que intuitivamente lo haces con la hamaca. Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos que acceder a cosas muy chiquitas para poder hacer ese trabajo. No obstante, es importante aclarar que vos antes me hiciste la pregunta de la nanotecnología de cuándo existe. En realidad existe desde siempre. Mirá, en la época medieval los soldados romanos llevaban un distintivo color rojo que era debido a limaduras de hierro. Eran nanopartículas de oro. Entonces ellos ya conocían muchas catedrales en Europa, están decoradas, los Vitró, Capilla Sixtina, Notre Dame, etc. Están decorados los vidrios con unos colores espectaculares y que no se degradan. O sea, el color no pasa como los pigmentos a lo que estamos acostumbrados, llega un punto que tenemos que volver a pintar. Ese color dura para siempre. Pero yo te hago esta pregunta, por más de que lo usaban desde siempre, ¿por qué ahora aparece en todos lados efectivamente y no antes tanto? ¿Por una cuestión, por ejemplo, de lo que significa el impacto para el ambiente hoy, que antes no? Y porque podemos controlarlo, podemos fabricarlo. Antes ellos lo que hacían era limar, sabían que, o sea, ahora sabemos, fue Faraday, un científico hace 200 años, que pudo de alguna manera explicar que el tamaño de las partículas, de alguna manera, era lo que daba el color. Y ahí se produce el quiebre y donde todos empezamos a pensar, digo todos, en el carácter científico, ¿no es cierto? Todos empezamos a pensar seriamente en que las estructuras muy chiquitas de estos tamaños no presentan el mismo comportamiento que presenta ese mismo material macroscópico, o sea, más grande. Por ejemplo, el oro es amarillo, dorado. Bueno, cuando uno lo lleva a tamaño de los nanómetros, el oro, por ejemplo, de 5 nanómetros, pelotita de 5 nanómetros, es de color rosa.
y el oro de 80, 90 nanómetros es de color azul. Y en el medio pasás por toda la gama de los colores. Entonces es ahí donde uno se empieza a preguntar, y bueno, ¿pero qué es lo que determina el color? Entonces, ¿el tipo de material, como estamos acostumbrados a decir, o también la forma? Bueno, en este caso, cuando te acercás a la escala nano, lo que determina las propiedades del material no solo es la composición, sino que la forma y lo chiquito que es. O sea, vos tenés oro de muchos colores. Y ahí es donde se empezó a pensar seriamente en que si pudiéramos llegar a fabricar esas estructuras, porque una cosa es tenerlo de suerte, como quizás limaban en la Edad Media y tenían ese método, pero mucho más que eso no podían ir. Ahora no, ahora tenemos formas de medir, de poder de alguna manera buscarle otras aplicaciones, como bien vos decías, a esas estructuras. Claro. Por ejemplo, nosotros estudiamos cavidades fotónicas o plasmónicas, que más allá del nombre un poco pomposo que tienen, lo que hacen básicamente es tomar la luz, amplificarla en una dada frecuencia y hacer algo con esos fotones, que son partículas de luz básicamente, con eso. ¿Qué son las cosas que se pueden hacer y se están haciendo en Argentina, se están haciendo en muchos países? Bueno, por ejemplo, se toman semiconductores en forma de pelotitas, por ejemplo, que un semiconductor es casi, puede considerarse como un aislante o un conductor. Nosotros tenemos electrones que pueden saltar de una banda a otra, y cuando eso pasa, si tenemos que tratar de que no se recombinen de nuevo y eso se transforme en otra cosa, en calor y eso. Si eso pasa, nosotros podemos usar esas dos partículas que se generaron, un hueco y un electrón, para producir, por ejemplo, una especie de fotosíntesis similar al que hacen las plantas, pero con otros componentes, para limpiar el ambiente. Por ejemplo, esa técnica se usa para sacar el óxido de nitrógeno del ambiente, y no solo se usa a la escala chica, sino que en Europa hay pintadas calles, hay pintados edificios con ese componente de nanopartícula. Bien. Y se estima que se reducen los gases tóxicos que tanto daño nos hacen. Eso último me parece que, o sea, ese es el objetivo final, ¿no? También, digo, del uso de esta tecnología. Se estima, al menos en Europa, muere más gente por inhalación de estos gases, que nosotros también los tenemos. Sí, claro, por supuesto. Mueren más gente que por accidentes de tránsito. Claro. Y además se estima, pero esto es una estimación, falta hacer la estadística cuando esté todo de alguna manera pintado, por así decirlo, que la esperanza de vida aumentaría 3 años. Bien. O sea que estamos hablando de situaciones que pueden mejorar a la sociedad. Obvio. Gracias, Mauro. Muchas gracias por haber venido. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, podemos ayudarte, mirá. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Una historia que ahora quedó convertida en película, sí, que sucedió en la Argentina. En un ratito vamos a estar hablando de esta película, Algo Incorrecto, que ya lo puedes encontrar en la plataforma Cinear, por ejemplo, y que trata la historia de un hombre que fue denunciado por abuso infantil, pero los detalles no los voy a contar yo, sino protagonistas tanto de esta película como de la historia real, productor y directora, todos ellos van a estar en instantes con nosotros. El movimiento de mujeres destapó la olla sobre esa denuncia que yo le hice hace muchos años.